Buen día, ¿cómo les va? Aguantamos un segundito más a ver si se suma alguno más. Mientras se suma alguien más, ¿alguien tiene alguna duda de algo? Hola, profe, buenos días. Yo sí tengo una duda con el 2. ¿Con el 2 de dónde? ¿De cuál? ¿En qué práctica es? ¿Qué ejercicio? Es de la práctica 2 de funciones. De la práctica 2 de funciones. A ver, para que voy a practicar 2 funciones. Practica 2 funciones. ¿El ejercicio 2 encuentra la función lineal o de función cuadrática? ¿De cuál? ¿De lineal o de cuadrática? No, los ¿O primeros. polinómica? Los prim- claro, o sea, que dice hallar el dominio y decir si uno si pertenece. Es el segundo del PDF, A ver, o sea, de los primeros. de los primeros. A ver, déjame ver. El 2, el primero. Está bien. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿en cuál? Por ejemplo, ¿el 2 cuál? ¿El A, el B, el C? ¿En cuál tuviste la dificultad? O sea, no entendí cómo es que lo tengo que resolver. Bueno, en el 2A, ¿no? Entonces, nosotros habíamos explicado, o sea, que, por ejemplo, yo voy a mostrarte, voy a hacer dos, el A y el D, por ejemplo, ¿sí? En el Ok. 2A, si te da una función que dice x más 10. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es el dominio. ¿Cómo es esta función? Tenemos que averiguar el dominio. Nosotros para averiguar el dominio, nosotros al principio, hace unas clases para atrás, habíamos hablado de los diferentes conjuntos numéricos, ¿sí? Dentro de esos conjuntos numéricos estaban todos los números reales. O sea, nosotros, todas las funciones, el dominio, van a ser todos los números reales, salvo en algunas funciones donde dijimos que habían 3 restricciones posibles. ¿Te acordás cuáles eran las restricciones? Sí, sí. ¿Cuáles eran las restricciones? A ver. Miren que No esa se, pregunta es una pregunta que tomamos siempre en el examen oral del final, así que nada, sépanla. ok. No se puede dividir por cero. Bien, ¿qué más? Que la X no puede hacer aquello que el dominador valga cero. Bien, esa es una. La otra, Después, que las raíces no pueden tener radicando negativo. si la raíz es par, o sea, si es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, está bien, esa es otra restricción. ¿Qué más? Y no podemos calcular logaritmos con argumentos negativos. Ni Perfecto, listo. Entonces,
con eso que dijimos, en esta función, ¿tenemos denominador? No. ¿Tenemos logaritmos? No. ¿Tenemos raíces? No. Entonces, ¿cómo es el dominio? Todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción. Ok, ok. Bien. Ahora, después te preguntan, si uno pertenece al dominio, si el 1 forma parte de los números reales, Sí, listo. Entonces, ahí la respuesta sería sí. Bien, vamos a hacer un ejemplo contrario. Por ejemplo, el D. Como para que se entienda a qué apuntaba el ejercicio. El ejercicio D dice, del mismo punto, f de x es igual a x más 3 sobre x menos 1. Acá, el dominio, ¿son todos los reales? No, porque hay una restricción. Entonces nosotros sabemos que no podemos dividir por 0. O sea, el denominador tiene que ser distinto a 0. O sea que x tiene que ser distinto a 1, porque si yo reemplazara la x por 1 en el denominador, haría algo dividido 0, y no puedo dividir por 0. Entonces el dominio van a ser todos los reales menos el 1. Entonces, si el dominio puede ser cualquier número real menos ¿el 1 forma parte del dominio? no. No. Bueno, eso era lo que te preguntaban. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bien, o sea, el ejercicio 2 está vinculado con las restricciones del dominio. Claro, claro, sí, la también. Muchas gracias. No, de nada. Borrar. Bien. ¿Alguna duda más? Ah, ustedes no estaban viendo lo que yo compartí, ¿no? ¿Estaba compartiendo o no compartí nada? No compartí nada, ¿no? Yo no vi nada. Ay, perdón, lo voy a escribir igual. Les pido disculpas, pensé que estaba compartiendo pantalla. Lo hago de nuevo. Lo había escrito. El 2a era función de x era igual a x más 10. Perdón, pensé que lo estaba mostrando, ¿eh? O sea, como dijimos que no había ninguna restricción, el dominio eran todos los reales, entonces el 1 formaba parte. En el D teníamos función de x es igual a x más 3 sobre x menos 1. Y entonces, como esto tiene una restricción, x menos 1 tiene que ser distinto a 0. X tiene que ser distinto a 1. Entonces el dominio van a ser todos los números reales menos el 1. Entonces, el 1 ¿forma parte del dominio? ¿Pertenece al dominio? No. Eso era lo que les mostré, que en realidad lo escribí, les juro, lo escribí y no lo compartí. Ahora sí lo están viendo. Bien. ¿Lo entendieron igual ahí? Bien, bueno, como están mudos, vamos a arrancar con lo de hoy. No sé si hay otra duda o algo. Bien, continuamos. Funciones. Vamos a hablar límites, ¿sí? Hoy, o sea, salvo que haya otra pregunta, vamos a hablar de límites, ¿sí? Nosotros los límites, ¿cuál es la definición de límite? Y lo vamos a ir explicando a medida que vamos haciendo ejercicios, ¿sí? El límite va a ser una herramienta que nos va a permitir aproximar valores.
Entonces, vamos a usar eso y vamos a hablar de límites y límites laterales. Igual lo vamos a mostrar en algún ejercicio. O sea, lo que vamos a hacer es evaluar una función acercándonos a un valor determinado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de límites, vamos a ver límites por derecha y por izquierda, y en función de eso vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Ahora vamos a explicarlo con un gráfico. Entonces, yo voy a compartir la guía y ejercicio 1, ¿sí? Bien, entonces, si pensamos el ejercicio 1 de esa práctica 3, que es de gráficos de funciones, fijémonos que el ejercicio 1A nos preguntan, límite cuando x tiende al 2 por la derecha es el más, cuando hablamos de límites laterales, vamos a tener con el límite por derecha y por izquierda, que se representa límite cuando x tiende al 2 por derecha con el más, y límite cuando x tiende a 2 por izquierda con el menos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es pensar en cuando hablamos de límites es cuando la x se acerca a un valor viniendo desde la izquierda y cuando se acerca desde la derecha. Si miramos en nuestro ejercicio, límite cuando x tiende al 2 viniendo de la derecha, ¿sí? A medida que yo me voy acercando a la x que vale 2 por la derecha, ¿a qué valor de y se acerca, chicos? A más infinito. Perfecto, o sea, cuando yo me voy acercando a la x al 2 por la derecha, se va acercando al más infinito. Y cuando la x se va acercando al 2 por la izquierda, se acerca al menos infinito. ¿Se entiende? Sí, Bien, buenísimo. Lo mismo pasa con el otro gráfico del otro ejercicio, ¿sí? Si yo me acerco al 5 por la derecha, perdón, al menos 5 por la derecha, yo tendría que analizar este gráfico, ¿verdad? Entonces, si yo me acerco al menos 5 viniendo de la derecha, yo vengo desde la derecha y quiero llegar al menos 5, se acerca al más infinito, porque esto va siendo cada vez más grande. ¿Bien? Y cuando la x se acerca al menos 5 por la izquierda, si yo vengo de la izquierda, se va a acercar al 4. ¿Bien? Ahora, si yo lo miro con el 7, cuando la x se acerca al 7 por la derecha, este número va a ser cada vez más grande. O sea que se va a acercar al más infinito. Y cuando me acerco al 7 por la izquierda, me va a dar menos infinito, porque, perdón, lo dije al revés. Cuando la x se acerca a 7 por derecha, va a ser menos infinito, porque a medida que yo me voy acercando al 7 viniendo de la derecha, me va a dar menos infinito. Y cuando me voy acercando al 7 por la izquierda, cada vez el valor de la y va a ser cada vez más alto. Entonces ahí va a ser más infinito. ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Genial. Bien, con esto lo que vamos a hacer es, esto se hace para que entiendan de forma conceptual un poco de qué se trata este concepto de límites. Ahí están viendo mi pizarra nuevamente, ¿verdad? Sí. sí, sí.
Lo voy a mostrar de nuevo. A ver, dame un segundito. Acá dice que cuando nos vamos acercando al -5, viniendo desde la izquierda, nos da 4. Acá hay un 4 escrito. ¿Lo llegas a ver, Has? Bien, entonces, cuando yo me acerco al -5 viniendo desde la izquierda, me da 4. Pero cuando me vengo acercando desde la derecha, esto viene siendo cada vez más alto. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más? Bárbaro. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es explicarles un poco algunas reglas que hay, que vamos a pensarlas y las vamos a analizar. Y después vamos a hacer algunos ejercicios. Algunas reglas. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que un número dividido infinito nos va a dar 0. ¿Por qué? Vamos a hacer ejemplos como para que se entienda. Supónganse que un número es el 1. Si yo divido por 10, me va a dar 0,1. Si divido por 1000, me va a dar 0,001. Si divido por 1.000.000, me va a dar 0,0000001. O sea, se dan cuenta que a medida de que tenemos un valor más grande en el denominador, se va acercando al 0. O sea, eso es el límite. Cuando nosotros nos aproximamos a un valor, queremos aproximar a un valor. ¿Se entiende por qué da 0 cuando hacemos un número dividido infinito? ¿Nos da 0? Sí, ¿Se profe. entiende? Sí, sí. Buenísimo. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos al revés. Un número dividido 0 nos va a dar infinito. ¿Por qué? Pensémoslo del mismo modo. Si yo hago 1 dividido 1, me da 1. Si yo hago 1 dividido 0,5, me da 2. Ahora voy a dividir por números más cercanos al 0. Si yo hago 1 dividido 0,000001, esta cuenta me da 1.000.000. O sea, cuando lo de abajo se acerca al 0, este número va a ser cada vez más grande. ¿Se entiende por qué un número dividido 0 nos va a dar infinito? O sea, a medida que nosotros nos acercamos a 0 en el denominador de la fracción, nos va a dar un número cada vez más grande. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Genial, buenísimo. Bueno, entonces, lo otro que tenemos, o sea, eso se entendió. O sea, estos ejemplos, estas demostraciones, las ponemos para que entiendan de dónde sale. Después, cuando tengamos un número, perdón, cuando tengamos, al revés, decía yo, si nosotros tenemos infinito dividido un número, nos va a seguir dando infinito. ¿Por qué? Porque si a un número muy grande lo dividimos por algún número, no importa cuál, pero lo dividimos por un número, va a ser suficientemente grande lo de arriba, porque lo de arriba es infinito. Si yo hago un infinito, un número que es súper grande, lo divido por 2, o por 3, o por 4, o por 1.000.000,
como el infinito es un número tan grande, nos va a seguir dando grande. Entonces va a seguir siendo infinito. ¿Bien? Y cuando tengamos 0 dividido un número, esto ya sí lo sabemos hacer con la calculadora, y 0 dividido un número nos va a dar 0. ¿Sí? Si yo hago 0 dividido 8, es 0, ¿bien? Y después lo que hay es algo que se llaman límites indeterminados o indeterminaciones, ¿sí? Que nosotros vamos a ver dos. Bien, estos límites indeterminados nosotros no los vamos a ver hoy, los vamos a ver la clase que viene, ¿sí? O sea, cuando nos da 0 sobre 0 nos pueden dar algunas cosas, y cuando nos da infinito sobre infinito nos pueden dar algunas cosas, o sea, que pueden ser un número, puede ser 0, puede ser infinito, puede ser algún valor diferente, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver cómo se resuelve, porque, o sea, lo que sí tienen que entender es que el resultado de un límite nunca puede dar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, nunca nos puede dar eso. O sea, va a haber un procedimiento y va a haber que resolverlo. Entonces, como uno lo va a resolver, eso puede darnos o 0 o infinito o un número. Bien. Entonces, eso va a haber un procedimiento y lo vamos a ver la clase que viene. Lo van a ver con Ángel. ¿Está bien? Dale. Buenísimo. Entonces, con eso nosotros vamos a hacer el ejercicio 2. Vamos a hacer algunos, ¿sí? Un segundito. Bien, entonces, ejercicio 2A. El ejercicio 2A dice, f de x es igual a 1 sobre x menos 2. En realidad, perdón, vamos a copiarlo entero. Dice el límite cuando x tiende al 2, ¿no? Y acá no dice función de x, no, lo vamos a borrar así, perdón. Entonces, dijimos que esto sirve para aproximar valores.
Entonces, lo de abajo, ¿a qué valor se va a aproximar? Bien, entonces esto de abajo, ¿a qué se acerca, chicos? Al 0. Entonces, porque 2 menos 2 es 0. Un número dividido 0, ¿cuánto da? 0. No, lo vimos hace un... Está bien, no hay problema. Lo vimos hace un ratito. Un número dividido 0 nos da infinito, ¿bien? Vamos al B. Límite cuando x tiende al 2. De 1 sobre x más 2. Lo de abajo se va a acercar a 4. Se va a aproximar al 4. Va a tender a 4. Entonces, esto da un cuarto. ¿Está bien? Bueno, los del ejercicio 2, yo no los voy a hacer más, se hacen todos iguales. Profe, ¿Sí? no entiendo por qué el 2 tiende a 4. 2 más 2, ¿cuánto es? Ah, ya. Gracias. Bien. El resto del 2 se hace igual, así que lo van a hacer ustedes, el resto del 2. Yo voy a decir del 2 cuáles son los que por ahora no deberían poder hacer. Del 2, el A, sí, el B, sí, el 3, sí, el C, sí, el D, sí, el E, sí, el F, sí, el G, no, el H, sí, el I, no, el J, no, el K, no, el L, no, el M, sí, perdón, el M no y el N sí. Esos son los que podrían hacer, pero se hacen todos iguales, ¿sí? Bien, ¿entendieron cuáles sí, cuáles no? Voy al 3. Ejercicio 3, el ejercicio 3 habla de asíntotas.
verticales. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, X pertenece a 2, quiere decir que se le reemplaza a la X, el 2. Perdón, entré tarde y no, estoy medio... sí, es como que vos estás evaluando a la función en ese punto, pero sirve para aproximar. Por eso cuando vos dividís por 0, te da infinito, porque en realidad, cuando vos dividís por 0 en la calculadora, te da error, pero la intención es aproximar a un valor. Entonces, cuando vos dividís por 0 aplicando límite, te da infinito, ¿sí? Ah, ahí está, acá. Igual si lo ves, cuando lo veas el video y qué sé yo, o si te vas para atrás un poquito, está explicado acá, porque cuando tenemos un número dividido infinito da 0, porque cuando yo divido por un número cada vez más grande, esto va a ser muy cercano al 0, ¿sí? Y cuando divido por un número muy cercano al 0, me va a dar un número cada vez más grande, ¿entendés? Y eso está explicado, ¿sí? Buenísimo, gracias, profe. No, de nada. Y en las asíntotas, primero vamos a buscar, vamos a hablar de que tenemos dos tipos de asíntotas, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Cuando queremos ver la asíntota vertical, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el dominio de la función. O sea, lo que vamos a analizar nosotros es el dominio. Voy a hacer algún ejemplo, como para que se pueda entender, con una función bastante sencilla. Supongamos que tenemos la función de x es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Cuando tenemos la función 1 sobre x, el dominio van a ser todos los reales menos el 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la x no puede valer 0, el denominador no puede valer 0. Entonces, nosotros vamos a hacer un límite cuando x va al 0 en nuestra función. Y lo de abajo se va a acercar al 0. Como estamos trabajando con límites, 1 dividido 0 me da infinito. Entonces, varias cosas para decir de esto que estamos charlando, de este ejemplo, es un ejemplo. Que el dominio sean todos los reales menos el 0, quiere decir que si yo hiciera la imagen en 0, no me da. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo la x por 0, ustedes hacen 1 dividido 0 en la calculadora y les da error. Entonces, no pueden, ¿sí? Pero cuando usan límite y van a aproximarse a un valor, ¿sí? 1 dividido algo que tiende a 0, les va a dar infinito. ¿Por qué? Porque como dijimos, cuanto más se acerca a 0 el denominador, el resultado de la división va a ser un número cada vez más grande. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la conclusión que deberíamos sacar? Que nosotros vamos a hacer, para asíntota vertical, que yo a partir de ahora le voy a decir A de corta, vamos a tener que calcular el límite a la restricción del dominio. ¿Sí? Y el resultado de ese límite tiene que dar infinito para que exista la asíntota vertical. O sea, nosotros teníamos esta función 1 sobre x, ¿sí? Calculamos el dominio son todos los reales menos el 0. Calculamos el límite cuando x tiende a 0. Como el resultado del límite me dio infinito, voy a poder decir que x igual 0
es la asíntota vertical. ¿Bien? ¿Qué pasaba si acá en vez de darme infinito, porque a veces ustedes sacan un límite y acá no les da infinito, les da otra cosa? Si acá cuando sacan el límite, en vez de darles infinito, les da algún número, eso quiere decir que el 0 no es asíntota vertical. Y eso lo vamos a ver en las clases venideras. ¿Sí? ¿Se entiende, Mazo? Sí. Vamos a mostrarlos con un gráfico. Si me deja copiar y pegar, sería muy bueno. Un segundito. Ah, no, copié la que no era, perdón. Ese no es. Me copió el que no quería. Me copió el de la vertical. Yo quería copiar el de la vertical y me copió el de la horizontal. A ver ahora. Ahora sí. Entonces, cuando la X se va acercando a un valor, este sería el gráfico de 1 sobre X, cuando se va acercando al 0, ven que hay una asíntota vertical. La asíntota es algo que se acerca a ese valor, pero no lo cruza nunca. O sea, la X no va a valer nunca 0, o sea, no forma parte del dominio. O sea, pero sí lo que sucede es que cuando la X se va acercando al 0, tanto por la derecha como por la izquierda, nos va dando infinito. O infinito positivo o infinito negativo, pero nos va dando infinito. ¿Se entiende más o menos? Este gráfico igual lo voy a correr para allá, porque después voy a explicar la asíntota horizontal y me voy a quedar sin espacio. ¿Todos lo entendieron ese? Este con la asíntota vertical. Sí, profe. Bueno, ahora que se corta, después de que se corta, volvemos y explicamos la asíntota, ¿sí? Porque ya se está por cortar. Tienes razón, voy a volver para atrás. Tienes razón, voy a volver para atrás un poquito, lo voy a comentar rápido, pero lo voy a comentar. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en el 3A ejercicio de asíntota vertical, lo que se hace es, se busca la X al número del dominio. ¿Sí? Y una vez que tenemos la X al número del dominio, hacemos el límite cuando X va a ese número. ¿Sí? Arriba se acercaba al 99,
en el denominador se acercaba al 0, porque 10 menos 10 es 0, un número dividido 0, cuando trabajamos con límites, nos da infinito. Lo que estamos comentando es que para que exista esta asíntota vertical, sí o sí, el resultado del límite nos tiene que dar infinito. O sea, si nosotros hacemos límite a un número y nos da infinito, hay asíntota vertical. Si el resultado del límite cuando da un número nos da otro número o 0, ahí no hay asíntota vertical. Pero no quiere decir que siempre el resultado del límite nos va a dar infinito. Puede ser que sí o puede ser que no. O sea, pero la asíntota vertical va a existir únicamente cuando el resultado del límite nos dé infinito, ¿sí? Del mismo modo vamos a hacer el h, que es un poquito más complicado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es averiguar el dominio. Nosotros sabemos que el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Entonces, como tenemos x al cubo, acá la única forma que tenemos para hacer para resolverlo es sacar factor común. Entonces, factor común, 2x. ¿Por qué? Porque todos los números están en la tabla del 2 y todos tienen x. Bien, entonces, x está en todos los términos. Entonces, cuando sacamos el factor común, va a ser x al cuadrado más 9x más 20. Entonces, cuando nosotros tenemos una multiplicación a 0, ya esto ya lo hemos visto en más de una oportunidad, 2x tiene que ser distinto de 0. Funciona lo mismo con el igual que con el distinto, ¿sí? Cuando tenemos una multiplicación de dos cosas que tienen que ser 0, cada una podía ser 0. Acá cuando nos dice que el producto de dos cosas tiene que ser distinto de 0, es lo mismo. Entonces, de ahí obtenemos estas dos posibilidades. Entonces, una opción sería que x sea distinto de 0, y acá nos queda una función ¿de qué tipo, chicos? Cuadrática. Entonces, ¿cómo les parece que se debe resolver eso? Con la fórmula resolvente. Exacto. ¿Cuánto les dio la fórmula resolvente? Si ustedes lo hacen, yo lo hice mentalmente, pero ustedes confírmenme los valores, porque a mí me gusta hacer estas cosas mentalmente, para mí es un jueguito esto. Esto me dio, si no me equivoco, menos 4 y menos 5. Pero ¿alguien me puede confirmar?
¿Alguien le dio lo mismo? Parece que el grupo de las 7 de la mañana es más despierto que ustedes, chicos. Bien, bueno, asumo que está bien. Listo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es hacer el límite a esos 3 números. Voy a hacer primero el límite cuando x tiende al 0, ¿sí? De nuestra función, que nuestra función eran 2x al cubo más 18x cuadrado menos 40x sobre 2x al cubo más 18x cuadrado más 40x. Entonces, lo de arriba, ¿a qué valor se acerca? Se acerca al 0. Y lo de abajo también se acerca al 0. Entonces, 0 sobre 0 es un límite indeterminado. Este límite indeterminado no lo vamos a, no lo vamos a resolver ahora. Lo va a explicar Ángel cómo se resuelve el miércoles que viene. ¿Bien? Vamos a hacer lo mismo con el menos 4 y con el menos 5. Límite cuando x va al menos 4 de 2x al cubo más 18x cuadrado menos 40 x sobre 2x al cubo más 18x al cuadrado más 40x. Entonces, nosotros vamos a resolver. Lo de abajo se va a acercar al 0. Y lo de arriba hay que hacer las cuentas. Bueno, como no sé si están conectados o no, porque no responden, voy a hacer las cuentas yo. 16 por 18 menos 128 más 160, esto da 320. Y lo de abajo da 0. Entonces, un número dividido 0 da infinito. Entonces, x igual menos 4 va a ser la asíntota vertical. ¿Por qué? Porque el resultado del límite me dio infinito. Vamos a verlo al mismo con el límite cuando x va al menos 5. Si hacemos 2x al cubo más 18x cuadrado menos 40x sobre 2x al cubo más 18x cuadrado más 40x, Arriba me dio 400. arriba da 400, exacto. Ya lo había hecho cuando hice el 320, te agradezco igual para confirmarlo. Y abajo da 0. Entonces, un número dividido 0 nos da infinito. Entonces, tenemos una asíntota vertical en x igual menos 5. Entonces, como pueden ver, el ejercicio puede tener más de una asíntota. No necesariamente tiene que tener una. Bien. Todos los del ejercicio 3 se hacen de la misma forma. ¿Bien?
O sea, si les queda en algún lugar 0 sobre 0, no lo terminan porque lo vamos a terminar de repasar el miércoles con Ángel. Vamos a ver el ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente es el 4. Analizar el límite cuando va al más infinito y al menos infinito. Yo voy a mostrarles el 4a. Cuando la x va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor de y se acerca? Al 5. 5. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros miramos el segundo gráfico, y en el mismo gráfico, cuando la x va siendo cada vez más chica, ¿qué va pasando con el valor de la y? Va siendo cada vez más chico. Entonces, eso quiere decir que se va a tender a menos infinito, ¿sí? Sí. Vamos al que sigue, al gráfico que sigue. Pero son todos más o menos, se hacen de la misma forma. Cuando la x va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor se acerca de la y? Al A 2. 2. Y cuando la x va siendo cada vez más chica, ¿a qué valor de y se acerca? Menos 1. Menos 1. ¿Se entiende, Mazo? Sí, sí. Este no lo hacemos porque es muy fácil y o sea, fíjense que las consignas dicen si existe. El gráfico este es como cíclico, o sea, es repetitivo. O sea, en el caso del ejercicio ese, es como que no existe. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver los otros. Vuelvo a la pizarra y vamos a ver los otros. Ejercicio 5. Yo del ejercicio 5 les voy a decir cuáles son los que no pueden hacer hasta que no veamos límites indeterminados con Ángel la clase que viene. Del 5 no va a ir el J, ni el K, ni el L, ni el M, ni el I. Esos no van por ahora. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, yo voy a hacer el 5A para que se entienda y después vamos a agarrar algún otro. Por ejemplo, el G. ¿Sí? En el ejercicio 5A dice: límite cuando x tiende a infinito de 4x. Pensemos un poco, si nosotros multiplicamos por 4 con un número muy grande, ¿cómo nos va a dar de respuesta a este ejercicio? Nos va a seguir dando infinito, porque nosotros, si a 4 lo multiplicamos por un número muy grande, pensemos que infinito es un número muy grande, nos va a seguir dando más grande todavía, ¿se entiende? Entonces, por eso el ejercicio 5A da infinito. Distinto es el caso del ejercicio, por ejemplo, 5G, donde en el 5G nos dice límite cuando x tiende a infinito de 70 sobre x. Como lo de abajo se acerca al infinito y un número dividido infinito, ¿cuánto nos daba? Muy chico. 0. 0. Era 1. muy chico y se acercaba al 0. Por eso la respuesta del 5G es 0. ¿Se entiende cómo funciona? Bien, con ese criterio hacen todos menos los que les dije que no se podían hacer. Y del mismo modo el ejercicio 6. O sea, del ejercicio 6, los que no van a poder hacer, el 6 hace igual. ¿Sí? El 6 no van a poder hacer el C, el D y el F, pero se hacen todos iguales. O sea, esos no, o sea, del 6 no hacen ni el C, ni el D, ni el F, pero todos los demás se hacen de la misma forma que este.
¿Bien? El ejercicio 7, que habla de las asíntotas horizontales, lo vamos a explicar después, cuando, o sea, ahora en un ratito, vamos a hacer el 7A y B. ¿Sí? Y para eso vamos a tener que explicar qué es la función homográfica. Y el 8, lo mismo, porque el 8 es asíntotas verticales u horizontales. O sea, después de que explique función homográfica, van a poder hacer del 7, yo ya les digo cuáles son los que no pueden hacer, así ya lo tienen claro ustedes. Del 7 no van a poder hacer, con lo que veamos hoy, ni el C, ni el D, ni el E, ni el F. O sea, van a poder hacer el A y el B. ¿Bien? Y del 8, o sea, algunas asíntotas van a poder verticales, y las horizontales algunas no. O sea, el 8 lo van a poder hacer, pero hay algunas verticales que no van a poder, y hay algunas horizontales que no van a poder. Pero digo, el 8 como que está en condiciones de hacerse también. En líneas generales todo. ¿Bien? Entonces voy a explicar el 9. Entonces vamos a hablar de la función homográfica. Así, con eso entendemos un poco de qué se trata. La función homográfica está representado de la siguiente forma, ¿no? Tenemos esta fórmula que dice que la función de x es igual a por x más b sobre c por x más d. Un segundito, ¿eh? A ver. Bien, nada, me estaban queriendo vender algo. Bueno, nada, entonces tenemos, esta función es la fórmula general de la función homográfica. ¿Por qué explicamos la función homográfica en esta instancia? Porque la función homográfica tiene asíntotas verticales y asíntotas horizontales. La asíntota horizontal la van a calcular hasta ahora, después van a ver que en la clase del miércoles, cuando lo vean con Ángel, lo van a resolver de otra forma, pero por ahora se tienen que quedar con que se hace A dividido C. Y la asíntota vertical, ustedes ya saben cómo es, porque primero, el dominio va a ser todos los reales menos D sobre C, porque se tendría que aplicar la restricción del dominio. Y después hacer el límite cuando x tiende a menos d sobre c en nuestra función. Entonces, de ahí deberíamos, acá debería dar infinito para que exista la asíntota también. Entonces, con eso vamos a hacer el ejercicio 9. Yo voy a hacer el 9C y el 9D. Y el resto lo van a hacer ustedes, ¿sí? Nueve C. El ejercicio 9C dice así: f de x es igual a x más 1 sobre x menos 2.
Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular el dominio. El dominio para calcularlo vamos a hacer que x menos 2 es distinto a 0 y x es distinto a 2. Entonces, para poder comprobar que haya una asíntota vertical en el x igual 2, vamos a hacer límite cuando x tiende a 2 de x más 1 sobre x menos 2 y acá nos da 3 y acá nos da 0. Entonces esto da infinito. Entonces con esto decimos que x igual 2 es una asíntota vertical. ¿Bien? La asíntota horizontal, yo voy a agregar algo acá. Voy a agregar un 1 multiplicando a la x de arriba y un 1 multiplicando a la x de abajo. Para calcular la asíntota horizontal, dijimos que había que hacer a dividido c. Y a dividido c es el número que multiplica la x arriba dividido el número que multiplica la x de abajo. O sea, 1 dividido 1 es 1. O sea que esta sería nuestra asíntota horizontal. ¿Está bien? ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece que deberíamos calcular el conjunto de ceros? Bueno, el conjunto de ceros vamos a igualar a 0 toda la función. Entonces, chicos, yo no sé cómo van con los ejercicios. O sea, no les pedimos que, o sea, que asistan, no le pedimos tarea, pero digo, me preocupa que ante una pregunta mínima nadie pueda responder, ¿sí? O sea, no sé cómo van avanzando. O sea, ya estamos por llegar a tratar de terminar, o sea, faltan un par de clases, y estamos por terminar todos los temas de lo que es el primer parcial. O sea, no pueden contestar conjunto de ceros. O sea, me preocupa, ¿sí? Bien, conjunto de ceros se tiene que eh, igualar a 0 toda la función. Entonces, cuando queremos despejar, hacemos x más 1 es igual a 0 por x menos 2. Cero por algo nos va a dar 0. O sea que x va a ser distinto, perdón, va a ser igual a menos 1. O sea que con esto decimos que el conjunto de ceros es el menos 1. ¿Bien? Bien. Y nos pide el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. O sea, nos pide el C más y el C menos. Para el conjunto de positividad y negatividad, vamos a aplicar el teorema de Bolzano, como lo veníamos aplicando. Entonces, si aplicamos el teorema de Bolzano, el teorema de Bolzano era así. Acá poníamos los valores de x y después poníamos los valores de la función. La función era x más 1 sobre x menos 2.
Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el teorema de Bolzano y vamos a tener en cuenta las raíces. Una de las raíces era -1, no teníamos otra raíz. Y también vamos a tener en cuenta el valor del dominio de la función, que en nuestro caso era el 2. Entonces nos quedaron determinados 3 intervalos, entre el -infinito y el -1, entre el -1 y el 2, y entre el 2 y el más infinito. Acá no existe el dominio, y acá nos dio 0. Ahora cuando volvamos, lo que vamos a hacer es calcular cómo nos dan los intervalos en cada uno, dónde es positividad y dónde es negatividad. Bueno, nada, vamos a seguir con el ejercicio que estábamos. Tenemos que reemplazar a la x por algún número del intervalo, entre -infinito y -1, voy a elegir el -2, entonces, -2 más 1 va a ser -1, -2 es -4, -1 dividido -4 es 1/4. Entonces esto es positivo. Entre el -1 y el 2, elijo el 0. Entonces, me da -1/2. Entonces, esto es negativo. Y entre el 2 y más infinito, voy a elegir el 3. Entonces, cuando hacemos la cuenta con el 3, esto va a ser 4 dividido 1, que me da 4 positivo. Entonces esto es positivo. Con lo cual, el conjunto de positividad va a ser del -infinito al -1, unión del 2 al más infinito. Y el conjunto de negatividad va a ser del -1 al 2. Bien, entonces, con eso contestamos conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Yo voy a hacer el que sigue. El ejercicio que sigue es x más 1 sobre x más 3 sobre, sobre x menos 2 más 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, antes de
sacar dominio e imagen, vamos a reducir todo a una sola fracción. Entonces vamos a sacar denominador común, x menos 2. ¿Sí? Acá abajo, como no hay nada, es como si fuera un 1. Entonces, denominador dividido denominador por numerador. Entonces, x menos 2 dividido x menos 2 es 1. Por x más 1 es x más 1. Más x menos 2 dividido 1 va a ser x menos 2. Por 3 va a ser 3 por x menos 2. Entonces, acá vamos a aplicar propiedad distributiva. X más 1 más 3x menos 6 sobre x menos 2. Y ahora vamos a sumar o restar los términos que tienen semejanza. X más 3x son 4x y 1 menos 6 es menos 5 sobre x menos 2. Entonces, así nos quedó la expresión. Todavía no hicimos nada. O sea, esto que estaba con dos términos, lo convertimos a una sola fracción. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el dominio. El dominio van a ser x menos 2 distinto a 0. X tiene que ser distinto a 2. Entonces, límite cuando x tiende al 2 de 4x menos 5 sobre x menos 2. Lo de abajo se va a acercar al 3. Perdón, lo de arriba se acerca al 3. Lo de abajo se va a acercar al 0. Hace que todo esto dé infinito. Entonces, x igual 2 va a ser una asíntota vertical. Bien. Después, para calcular la asíntota horizontal, dijimos que por ahora lo vamos a hacer haciendo a sobre c. Si hacemos a sobre c, la asíntota horizontal va a ser 4 dividido 1, o sea 4. 4 es la asíntota horizontal. Calculamos el conjunto de ceros de la expresión que nos quedó reducida, y también vamos a poder ver que 4x menos 5 sobre x menos 2 es igual a 0. 4x menos 5 va a ser igual a 0. 4x es igual a 5, o sea que x vale 5 cuartos. Entonces, tenemos que el conjunto de ceros es 5 cuartos. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Bolzano para ver la positividad y negatividad. Entonces, tenemos el 5 cuartos, tenemos el 2, entonces nos quedaron determinados tres intervalos, del menos infinito al 5 cuartos, del 5 cuartos al 2, y del 2 al más infinito. Bien, entonces, acá nos daba el cero de la función. Acá la función no existía. Entonces tenemos que elegir números del intervalo. Si yo hago f0, esto me da 5 medios positivos. Entonces, esto es positivo. Si hago f en 3 medios, arriba nos queda 1 y abajo nos queda
menos 0,5. Esta cuenta da menos 2. O sea que esto da negativo. Y si hacemos F3, nos da 7. Nos da positivo. Entonces, lo que vamos a tener que contestar es que el conjunto de positividad es del menos infinito al 5/4, unión del 2 al más infinito. Y el conjunto de negatividad es de 5/4 al 2. Bien. Los demás del ejercicio 9 se hacen iguales, así que los van a hacer ustedes. Ejercicio 10. El ejercicio 10 dice, hallar el valor de A para que la función f de x igual A por x más 2 dividido 2x menos 3 y nos digan que hay una asíntota en igual 5. En igual 5 hay una asíntota. Entonces, esa asíntota es una asíntota horizontal, porque es un valor de y, es una recta horizontal. Entonces, para calcular una asíntota horizontal, nosotros hacíamos A dividido C. Y A dividido C sería A dividido 2, porque A es el número que multiplica la X, que en nuestro caso sería A, y 2 es el número que multiplica la X del denominador, ¿sí? El resultado de esta división es la asíntota horizontal, pero la asíntota horizontal ya la tenemos, es 5. Entonces A va a tener que valer 10. Ejercicio 11. El ejercicio 11 dice, hallar el valor de b perteneciente a los números reales tal que la función f de x igual x más 2 sobre 2x menos b tiene una asíntota en x igual 7. Como acá es un valor de x, la asíntota es una asíntota vertical. Entonces, lo que hacemos para calcular el dominio es igualar el denominador a 0. O sea, nosotros sabemos que 2x menos b, del dominio van a ser todos los números reales menos el que hace que 2x menos b valga 0. Si yo despejara esto, voy a tener que 2x es igual a b, es decir que x va a ser igual a b dividido 2. Como nosotros ya sabemos que tendríamos que hacer el límite cuando x tiende a ese valor del dominio, y si el resultado de ese límite nos da infinito, esto quiere decir que ese número es la asíntota vertical. Pero como la asíntota vertical la tenemos, ya sabemos que la x tiene que valer 7. Entonces nosotros vamos a poder poner que 7 es igual a b dividido 2, o sea que b va a valer 14. ¿Bien? 13. Perdón, 12 es, ¿no? 12. Hallar el valor de a y b, tal que la función f de x es igual a
A por X más 4 sobre 4X menos B, hay una asíntota en X igual 4, y hay otra asíntota en Y igual 2. Para averiguar el valor de A, lo que vamos a hacer es hacer la asíntota horizontal, porque tenemos la asíntota horizontal es A dividido C, o sea que sería A dividido 4. Como el valor de la asíntota horizontal es 2, A va a valer 8. Y para averiguar el valor de B, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. 4X menos B, lo igualaríamos a 0. 4X es igual a B, pero ya sabemos que la X vale 4, así que 4 por 4 va a ser 16, o sea que B vale 16. O sea que nuestra respuesta sería A vale 8 y B vale 16. ¿Bien? Bueno, entonces, de los ejercicios que dijimos, bueno, los que les quede límite indeterminado, o sea que si hay alguna parte que el ejercicio les queda 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ese ejercicio no lo hace, y vamos a explicar cómo se resuelve eso en la clase del miércoles. ¿Sí? Bien, como entiendo que no hay ninguna duda, porque no participaron en todas las clases, Profe, no han participado, ya lo voy a comentar también en el grupo de WhatsApp, esta es la última clase que se va a grabar, porque, o sea, se conectan pocos, y la verdad que es un monólogo, yo creo que estoy poniendo mucho, y de un lado de ustedes como que no, o sea, no hay respuesta, o sea, frente a una pregunta, no hay respuesta, o sea, no tomamos lista, no pedimos ejercicios, no pedimos cámara, no pedimos micrófono, pero como no hacen ningún tipo de esfuerzo, o sea, no se van a grabar más. Esta es la última clase que se va a grabar, ¿sí? Buen fin de semana.